Explicar hoy sobre un tema que a veces es polémico. Digo polémico porque hay ciertos sectores o sectas que se encargan de decir no, eso no es cierto, eso es algo simbólico en la palabra del Señor, y es referente referente a, o le he colocado como título, ¿existe el infierno? O sea, ¿qué me dice la palabra del Señor? Alguien podemos decir sí, no, esto, pero ¿qué nos habla la palabra del Señor? Y qué doctrinas o sectas han tratado de desvirtuar que el infierno no existe, o como lo hemos escuchado, esto lo he visto yo hasta en el periódico, no, que el infierno es un lugar o es un estado mental, o es un lugar pero que es algo simbólico, o que no es un lugar real. Y todo esto lo vamos a estar viendo en esta mañana a la luz de la palabra del Señor. Hay muchas cosas que a veces escuchamos, como por ejemplo cuando la palabra del Señor y el Señor Jesucristo hablaba sobre el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Dónde está ubicado? ¿Por qué se hablaba del seno de Abraham? ¿Qué relación tiene? ¿Y por qué unos iban al seno de Abraham y nosotros podemos en este momento, cuando una persona muere, puede ir delante de la presencia del Señor, o puede ir al lugar en el cual nosotros vamos a estar por la eternidad, pero instantáneamente? Porque hay una doctrina que se llama el sueño del alma. O sea, que la persona muere y queda ahí prácticamente, es como muere la persona y nunca más vuelve a saber nada de nada, y como que quedó en ese estado y ahí terminó todo. Y vamos a estar mirando, muchas personas se preguntan qué hay después de la muerte. Esta es una pregunta que la humanidad se ha preguntado: ¿qué hay después de que la persona muere? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué hay más allá? ¿Qué habla la palabra del Señor? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, habló en muchas ocasiones de qué sucede después de que la persona muere. Habló en muchas ocasiones del infierno, habló en muchas ocasiones la palabra del Señor, y en la Biblia encontramos unas palabras como el infierno, encontramos el Hades, encontramos el Seol. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y cuál es el Hades? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es el Seol? ¿Qué es? ¿Por qué en unos versículos colocan el Seol, el Hades, el infierno? Alguien puede decir, eso me confunde porque realmente no sé exactamente qué es. Entonces vamos a estar mirando vamos a hacer este estudio bíblico, o este tema de la palabra del Señor. Nosotros somos seres tripartitos, o sea que somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, estamos no solamente vemos lo que se ve, la parte material que es nuestro cuerpo, sino tenemos un alma y tenemos un espíritu. El espíritu es la que tiene comunión con Dios, ese es el espíritu. Por eso que cuando nosotros oramos, nos arrodillamos a orar, o nos conectamos con el Señor, estamos ahí en la presencia del Señor. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y empezamos a entender cosas que no entendíamos. El Señor empieza a darnos claridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo es quien nos revela, el Espíritu Santo es quien nos muestra. Así que si alguien o una doctrina o una secta hablan del Espíritu Santo como una fuerza y no como una persona, entonces uno dice, de ahí se desprenden tantos errores que hay. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo es el que nos muestra, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad, el que nos revela la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos revela a Jesucristo. O sea, si el Espíritu Santo no nos revelara a Jesucristo, nadie sería salvo. Si el Espíritu Santo no nos revelara al Padre, nadie sería salvo. Nadie puede llamar Señor al Señor si no es por revelación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está haciendo la obra. Nosotros estamos acá reunidos, yo les estoy compartiendo la palabra y todos la entendemos y la comprendemos. Y si alguien es nuevo y tal vez no la está conociendo por ahora, el Espíritu Santo está trabajando, le está enseñando, está revelando, y entonces decimos, pero ¿por qué yo no entendía esto antes? ¿Pero por qué? Y no es que es que el Espíritu Santo, en la medida en que nosotros nos disponemos y decimos quiero entender la palabra, revélame, empieza a trabajar. Y aquí el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, nos está mostrando, nos está ayudando, nos está guiando, nos está dando esa palabra que estamos necesitando diariamente, esa palabra que estamos necesitando día a día. Y por eso todos los días debemos tener una comunión con el Espíritu Santo, debemos tener comunión con el Señor, porque el Señor tiene una palabra para hoy.
y tiene una enseñanza y tiene una guía para hoy, pero mañana tiene otra palabra para nosotros. En el día viernes que estuvimos acá reunidos en la mañana, nos reunimos en la mañana los viernes, así que cuando quiera acompañarnos, cuando pueda, lo esperamos. Tenemos la mañana, la apartamos para ayunar, no como una costumbre que todos los viernes ahí nos reunimos a ayunar, no, venimos con un propósito. Y ese propósito es buscar de la presencia del Señor, y en el ayuno cada uno trae su propósito también personal, individual, no que es una costumbre, entonces vamos, que porque, como decir vamos el domingo porque hay servicio, hay culto, debemos venir a la casa del Señor con una expectativa de qué es lo que el Señor quiere hablarme hoy, de qué es lo que el Señor me quiere mostrar, qué es lo que el Señor me quiere enseñar. Recordemos que los discípulos, cuando iban a escuchar al Señor, iban con esa expectativa, cuando iban a escuchar la palabra de Dios, que el Señor se iba a manifestar, qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Entonces, es la palabra del Señor la que estamos predicando y venimos con esa expectativa de qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y yo compartía el día viernes sobre una noticia que leí en alguna ocasión, y era que un evangelista llegaba a un país del África, y el evangelista iba a predicar, tenía una campaña en diferentes sectores del África, países, y al primer país que llegó lo estaban esperando los periodistas y le hicieron una pregunta y le dijeron: nosotros queremos preguntarle y queremos decirle, no preguntarle sino decirle que Dios no existe, pero queremos que usted que viene a predicar la palabra, quiero que nos diga cuál es su concepto, qué nos quiere decir al respecto. Y entonces el pastor, el evangelista preguntó: ¿pero por qué dicen eso? Y dijo: no, porque si Dios realmente existiera, no habrían hambre en la tierra, no habrían problemas, los niños no morirían de hambre, los niños no morirían de enfermedades, un niño de meses, de 1, de 2, 3 años, ¿qué culpa tiene? Y esa pregunta te la hicieron a ese pastor allá en el África, pero es una pregunta que mucha gente se hace hoy en día. Lo ve uno hasta por periódicos seculares o la parte secular o periódicos, y la gente se dice: pero ¿por qué? Si realmente Dios existiera, ¿por qué permitiría tantas injusticias? ¿Por qué permitiría tantas cosas que suceden? Y eso le preguntaron al pastor, y el pastor había leído ese periódico el día anterior o ahí de ese país, y había leído de que en ese país había un alto índice de mortalidad por accidentes de tránsito. Y entonces dijo el pastor: no, pues antes de responder la pregunta yo voy a decirles algo. Aquí en ese país no existen leyes de tránsito, nada, 0 leyes, 0 semáforos, aquí no existe ninguna reglamentación ni ningún ministerio de transporte, nada. Entonces un periodista le dijo: pero ¿cómo va a decir eso si aquí tenemos esa organización, aquí hay semáforos, aquí hay todo, aquí está todo demarcado? ¿Por qué dice eso? Entonces él dijo: porque yo leí que aquí en esta parte hay un alto índice de mortalidad por accidentes de tránsito, entonces aquí no existe nada de ninguna reglamentación. Y le dijeron: no, lo que pasa es que aquí existe todo eso, hay una reglamentación, hay semáforo y todo, pero la gente no hace caso, la gente viola las señales de tránsito, la gente por pasar en alto todas las indicaciones del tránsito, es que sucede lo que sucede. Y el pastor le dijo: exactamente está pasando lo mismo con el Señor, con Dios, está pasando lo mismo con la humanidad, con los niños que mueren, con las guerras, con el hambre, toda la escasez, la miseria. El Señor nos dejó este manual de vida, y este manual de vida nos dice y nos habla de qué debemos hacer para que las cosas salgan bien, y la gente no le pone atención, la gente no respeta, la gente no guarda la palabra del Señor, no obedece la palabra del Señor, y por no obedecerla es que está ocurriendo todo lo que está ocurriendo. Y el Señor sí existe, Dios está preocupado, pero ocurre todo lo que está ocurriendo porque la gente no hace caso, porque la gente quiere vivir su vida a su manera, quiere buscar a Dios a su manera. ¿Y a qué voy con esto? Que si nosotros, siendo malos, dice la palabra del Señor, sabemos dar buenas dádivas, pero dice que si nosotros, el ser humano,
quiere, habla y el ser humano quiere justicia acá en la tierra. Cuando ocurre algo y ocurre un asesinato, la gente y nosotros decimos que haya justicia y que la persona la juzguen, le hagan el juicio, un juicio justo, pero que pague por lo que tiene que pagar. Y si eso nosotros lo pensamos, el ser humano lo piensa respecto a alguien que está haciendo lo malo, que está cometiendo asesinatos, que está haciendo todo lo que vemos, violaciones, todo esto, y la gente dice, o uno como que le da mal genio y dice, pero ¿por qué suceden estas cosas? Y si nosotros buscamos esa justicia, y hay una justicia terrenal, ahora cuánto más en la parte espiritual, cuando tenemos un Dios justo, cuando tenemos un Dios que es santo y que el Señor se duele de todo lo que está pasando. Ahora alguien puede decir, bueno, es que cuando la persona, y a eso es que voy, hay doctrinas y dice que es que cuando la persona muere, ya ahí termina todo, ya el alma que pecare esa morirá. Y son malas interpretaciones de la palabra del Señor, porque ahí no muere, no muere el alma, o tiene una muerte espiritual, pero el alma no muere. Lo que muere es este cuerpo que es el estuche del alma. Este cuerpo se va desgastando y muere, pero el alma no muere. Y el alma son los pensamientos, los sentimientos. Ese es el alma en el cual están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Está en el cual el Señor nos ha dado esa particularidad. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo, el pensamiento. Entonces, dice la palabra del Señor, y quiero que lo miremos, está en Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Vamos a estar mirando qué nos dice la palabra del Señor al respecto. Dice, y eso lo está hablando el Señor Jesucristo, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está hablando el Señor Jesucristo. Hay otra versión que dice que nos habla también del mismo tema, pero dice que debemos temerle a Dios, que es el que tiene el control del cuerpo, del alma. ¿Sí? Cuando digo temer, no estoy hablando nosotros como hijos de Dios, nosotros como redimidos por la sangre del Cordero, tememos a Dios, pero en una forma de que el Señor nos vaya a castigar, de que estemos temiéndole, si nosotros somos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nosotros. O sea, le buscamos, le obedecemos en agradecimiento a lo que el Señor hace por nosotros, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que hay una, y lo digo así porque lo he escuchado en muchas ocasiones, hay una secta que niega la existencia del infierno, pero que también niega que Jesús es Dios, y niega que el Espíritu Santo es una persona. Lo hablan y lo enfocan como la fuerza, como una fuerza. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia, la que nos llena de su presencia. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo toma nuestras oraciones y las lleva delante del Padre a través de Jesucristo. Entonces debemos nosotros tener claro estos conceptos. Y el Señor Jesucristo, ¿por qué tantas doctrinas se han desviado? Porque las doctrinas en su gran mayoría han salido de la palabra del Señor. O sea, alguien estaba bien enfocado en la palabra del Señor, pero se empezó a desviar, pero empezó a colocar sus fundamentos en otras cosas y no en la palabra del Señor, no en Jesucristo, no buscando la dirección y la ayuda del Espíritu Santo, sino en sus propios razonamientos, en razonamientos humanos, en filosofías humanas. Cuando alguien empieza a hablar y empieza a decir, es que a mí me parece que, es que a mí yo creo, pero no es lo que nosotros pensemos o creamos, es lo que dice la palabra del Señor, es lo que la palabra del Señor nos dice, nos enseña. A veces no la entendemos, a veces como que decimos, pero ¿por qué? Pero así no la entendamos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos la muestre, que nos la enseñe, que nos guíe. Hay cosas que tal vez no la entendemos ahora, pero más adelante las vamos a entender. Yo a veces pensaba
Y decía, pero ¿por qué iniciando el Evangelio tantos ataques, tantas luchas, tantas pruebas? Pero nos damos cuenta de que tenemos un enemigo y sabe que el enemigo sabe que cada uno, que el Señor tiene con cada uno de nosotros tiene un propósito. Y entonces Él quiere obstaculizar, Él no quiere que nosotros avancemos, Él no quiere que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, sino que nos vayamos desanimando y diciendo, no, esto es muy duro, yo no sigo, yo como que cuando busco a Dios se me vienen todos los problemas, no sé qué sucede, antes no conocía de Dios y pues hay cosas. No, es el enemigo colocando obstáculos porque sabe que viene una bendición grande para nosotros, amén. Porque sabe que el Señor tiene preparadas bendiciones, tiene cosas hermosas, tiene bendiciones, y no solamente para nosotros, sino para todo nuestro entorno familiar. Cuando viene la bendición sobre nuestra vida, todo nuestro entorno, nuestros hijos, la pareja, quien sea el esposo, la esposa, todo, hay una bendición grande. Entonces el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros no sigamos avanzando, a colocar obstáculos, a colocar pensamientos. No, el Señor no escucha sus oraciones. No, mire esa persona que está allá en tal parte o allá en la esquina, mire, esa persona no busca de Dios, mire cómo se ríe, está contento allá y usted todo aburrido ahí porque no le saben las cosas, y entonces hace pensar esas cosas. Pero dice la palabra del Señor que un día se va a ver la diferencia entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Amén. O sea, a veces vienen esos pensamientos, ¿no? Pero esa persona nunca yo lo veo, antes es malo y mire, pero no conocemos primeramente el corazón y qué es lo que está pasando en esa persona. Pero segundo, dice la palabra del Señor que un día se va a ver esa diferencia. Y que un día esas personas que no buscan de Dios, dice que los impíos, dice que se van como por un resbaladero, dice el libro de Salmos. Pero que nosotros simplemente y nosotros sencillamente sigamos buscando de Dios, haciendo su voluntad, y el Señor hará. Y el Señor hará lo que tiene que hacer en nosotros. Bendito es el Señor. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 22, dice, y esto lo digo es porque el Señor Jesucristo habló en muchas ocasiones del infierno. Esta palabra infierno, pues como que no es, como que alguien puede decir, hermano, pastor, no hable eso del infierno, esa palabra es como muy fuerte, como que no, pero es que hay que hablarlo. El Señor Jesucristo lo habló con naturalidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que aunque a veces hay gente que no le gusta, o hay gente que dice, no, yo no leo la Biblia porque es que cuando yo la leo me empiezo a dar cuenta de todo lo que el Señor demanda, de todo lo que el Señor quiere. Que son prohibiciones. No, la palabra del Señor no nos prohíbe nada. Tenemos el libre albedrío, simplemente se predica la palabra del Señor. Y hace unos días, o el día del ayuno, leíamos en Deuteronomio capítulo 10 versículo 12, y al final dice, todo esto el Señor nos lo da, nos lo enseña para nuestro propio bien. O sea, la palabra del Señor es para nuestro propio bien, es para nuestra bendición, es para que el Señor no nos está prohibiendo nada, sino nos está advirtiendo, nos está diciendo, cuidado, por ahí no vaya. Mire que le puede pasar esto, le puede pasar esto otro, guárdese en esto, cuídese en esta área. Y eso es lo que el Señor nos previene. ¿Por qué? Porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Y dice el versículo 5:22, dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y dice el 29, ahí más adelante, por tanto, todas estas son palabras del Señor Jesucristo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces el Señor hablaba, les compartía, y también el Señor Jesucristo les habló sobre la historia del rico y Lázaro. ¿La hemos escuchado? La historia del rico y Lázaro. Esto algunos, yo en alguna ocasión estuve compartiendo y me decían, no, es que esa no es. Y hablé de la que está en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, y hablé en una ocasión de la historia de Lázaro. Y alguien me decía, no, es que usted está equivocado porque es que eso no fue una historia, eso fue una parábola. Y mucha gente dice que esa historia no fue una historia real, sino fue una parábola que el Señor Jesucristo estaba contando.
Y yo digo, así sea una parábola, sea una historia, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que hay un lugar de tormento, que hay un lugar en el cual van a ser juzgados las personas que no aceptaron la gracia del Señor Jesucristo, que rechazaron la gracia. ¿Y qué es lo que nos habla ahí? Nos habla del rico y nos habla de Lázaro. Dice que Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, y Lázaro fue sepultado, y cuando levantó sus ojos estaba en el Hades. Y entonces Lázaro, el rico le dice, Padre Abraham, permite que Lázaro moje el dedo en agua y que lo coloque en mi lengua, porque tengo mucha sed. ¿Qué me está hablando? Un lugar de tormento. Dice que había una cima entre el Hades y el seno de Abraham, una cima con S, hablando de un abismo en el cual ni el uno podía pasar al otro lado, ni el del infierno al seno de Abraham, ni el del seno de Abraham podía pasar al Hades. Esa es la cima de cual nos habla la palabra del Señor ahí en Lucas. Entonces, todo esto nos habla de que hay un lugar de tormento, que hay un lugar en el cual el Señor no lo hizo y no lo diseñó para el ser humano, lo diseñó para Satanás y sus ángeles, los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque todo aquel que se ha apartado, hablando en la parte de Satanás, el Señor creó para juicio de Satanás y todos sus ángeles caídos, los demonios, lo creó para ellos, pero también para todo aquel que ha seguido al enemigo, a todo aquel que ha seguido a Satanás. ¿Por qué? Porque todos, como les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, ustedes son todos los que mienten, todos los mentirosos son de vuestro padre el diablo. O sea, que todos los que no tienen la gracia, los que no hemos aceptado la gracia del Señor, toda la humanidad que no ha aceptado la gracia del Señor, entonces es propiedad del enemigo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces ahí nos habla, cuando les hablaba hace un momento del seno de Abraham. ¿Cuál es el seno de Abraham? El seno de Abraham, antes de que el Señor Jesucristo muriera, viniera a la tierra y muriera, antes de eso, todos los que morían, los patriarcas, todos los del Antiguo Testamento, ellos no iban directamente al cielo, a la presencia del Señor. ¿A dónde iban? Al seno de Abraham. ¿Por qué no iban directamente delante de la presencia del Señor o al cielo? ¿Por qué no iban a ese lugar? Porque no habían sido redimidos por la sangre del Cordero. Esa es la bendición que nosotros tenemos. De que nosotros, ¿y por qué? Porque ellos hacían los sacrificios de animales, y recordemos que los sacrificios de animales no limpian el pecado, sino lo cubrían el pecado. Pero hay una diferencia grande entre cubrir el pecado y ser limpios del pecado. Miren todas las bendiciones, todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor nos ha redimido, el Señor nos ha limpiado de todo pecado. O sea que cuando el Padre nos ve limpios, nos ve santos. ¿Por qué? Porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo, nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, y como nos ve a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos ve santos. Y por eso los libros del Nuevo Testamento nos habla en Corintios, cuando Pablo se refería a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso. ¿Por qué? Porque era un nombre que nosotros no nos merecemos, sino somos dignos, es por la sangre del Cordero, es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. No es algo que el Padre nos ve santo, el enemigo quiere acusarnos. No, mire, y nos acusa delante del Padre, el acusador, como acusador. Mire, y entonces él llega a acusarnos. Dice, mire, mire estos errores, mire que estas fallas que tiene. Y el Padre nos mira y dice, no, pues es que yo lo veo limpio, yo lo veo santo, yo lo veo, pero porque nos está mirando a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Y como eso sucedía con los que morían antes de que el Señor Jesucristo hubiese venido, entonces no iban directamente a la presencia, no iban directamente al cielo, sino iban al seno de Abraham. Por eso cuando dice que el Señor vino y fue al centro de la tierra, según los teólogos, los estudiosos dicen que el infierno está en el centro de la tierra, ¿sí? Y ahí también estaba el seno de Abraham. Y entonces ahí es cuando podemos ver, cuando podemos
darnos cuenta de que el Señor nos ha dado ese privilegio, nos ha dado el privilegio de ser limpios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien se pregunta, ¿cuál es el amor de Cristo? ¿Por qué los que niegan la existencia del infierno hablan y la niegan? ¿Por qué? Porque no se les hace, o sea, como que no les cuadra con la parte de la doctrina de que Dios es amor y Dios es amor. Y en Romanos 5:8 dicen que el Señor demostró el amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, el Señor murió por nosotros. Eso lo dice Romanos 5:8. O sea que el Señor, aún sabiendo que nosotros éramos pecadores, el Señor tomó ese paso. Así que no somos nosotros quienes elegimos, quien buscamos al Señor, sino que el Señor nos buscó a nosotros. Cuando alguien dice, no, es que yo busco de Dios y el Señor debe estar contento porque yo di ese paso de apartarme del pecado y buscarlo, el Señor se puso contento, pues déjenme decirle que antes de que nosotros diéramos ese paso, el Señor ya lo había dado por amor a nosotros. Amén, gloria al Señor. Y el Padre, toda esa ira contra la humanidad, contra nosotros por haber pecado, dice que el Padre derramó toda esa ira sobre su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor, por misericordia. O sea que esa ira debería ir sobre nosotros, pero el Señor no la derramó sobre nosotros, sino sobre su Hijo. Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestro pecado. Hace un momento estábamos tomando la Santa Cena y el pan representa, el pan que tomamos en esta mañana es un pan que se hace sin levadura. Tal vez por eso no se ve inflado ni nada, y eso es símbolo de que la levadura es símbolo de pecado. Y pan sin levadura es que el cuerpo del Señor Jesucristo, que es un símbolo, eso es algo simbólico, igual que la copa del fruto de la vid, del vino o del jugo de uva, es un símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. O sea, no es de que también, como lo explicaba hace algunos días, hay doctrinas que creen que la persona está tomando la sangre de Cristo y que cuando come el pan se está comiendo el cuerpo de Cristo. No es así. La doctrina llamada doctrina de la sustanciación, que en ese momento se convierte en la sangre y en el cuerpo de Cristo, no es así real, no es nada literal. ¿Y por qué? Porque dice el libro de Hebreos que el Señor hizo un solo sacrificio válido. O sea que fue un sacrificio perfecto, no le faltó nada. Si alguien quiere añadir algo, si alguien cree que le faltó algo y entonces quiere hacer obras, podemos hacer obras, pero no para salvación, porque es que la salvación fue completa. El Señor no nos regaló una salvación a media, fue completa, fue el único sacrificio perfecto. Y dice que muchos sacerdotes hoy en día hacen sacrificios día a día que nunca pueden quitar pecados. El Señor ya hizo el sacrificio completo, perfecto, ya no nos falta nada, somos completos en el Señor, somos completos en Cristo. Gloria al Señor. Así que démosle un aplauso al Señor porque estamos completos en Él. Ahora me hago una pregunta. Si no hubiera, voy a hacer esa pregunta, pero meditemos, o sea, reflexionemos. Y todo esto lo digo porque necesitamos hoy en día, y con todo esto que ha pasado en el mundo, aparte del virus, toda esta situación, muchos se han acercado al Señor, pero también muchos se han alejado de Dios. Y muchos que estaban en el fuego hace año y medio se han ido enfriando. Y entonces vienen doctrinas y están cautivando. O sea, estas doctrinas no son nuevas, pero empiezan nuevamente a resurgir y nosotros debemos tener conceptos claros. Y no solamente para que estén claros nosotros, sino que podamos nosotros hablar con propiedad y hablar con fundamentos. Y yo digo, si no hubiera castigo eterno, si no hubiera infierno, entonces ¿para qué Dios envía a su Hijo Jesucristo? ¿Para qué lo envió?
Me pregunto, ¿para qué lo envió? Hay gente que dice, bueno, eso es bonito, yo he escuchado, me gusta esa doctrina, pero no, gracias, porque es que yo busco la salvación de una forma diferente. Y cuando alguien piensa de esa forma es como diciéndole, el Señor Jesucristo vino y bueno, hizo su obra, pero conmigo perdió el tiempo porque es que yo me puedo salvar de otra forma. Y la palabra del Señor me dice que el único medio, el único camino de salvación es Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Esta piedra que desechaban los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo hablando de Jesucristo. Le dijeron los apóstoles a los fariseos, ellos estuvieron bravos porque ellos dijeron, pero ¿cómo así? Nos está acusando de que matamos al Mesías. No lo está acusando, les estaba diciendo. Si el Señor envió a su Hijo Jesucristo y alguien dice que el infierno no existe, entonces dice, pero ¿a redimirnos de qué? ¿A perdonarnos de qué? ¿Para qué necesitamos ser salvos? ¿Y ser salvos de qué? O sea, esa contradicción, ¿no? Alguien, si no cree en el infierno, entonces ¿para qué el Señor hizo todo lo que hizo por nosotros, por la humanidad? ¿A perdonarnos de qué? ¿A ser salvos de qué? ¿A redimirnos de qué? Pues lógicamente a redimirnos del pecado, a redimirnos de esa ruptura en la comunicación que había pasado entre el hombre y el Padre. Y el Señor Jesucristo vino a redimir esa comunicación, vino a restaurar. Dice la palabra del Señor que a nosotros, a su pueblo, a nosotros los que estamos acá, los que somos hijos de Dios, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación es que nosotros reconciliemos al mundo con el Padre a través de Jesucristo. Y por eso debemos conocer la palabra del Señor, y por eso debemos conocer las diferentes pensamientos, para que nosotros, cuando alguien nos hable y cuando alguien nos diga, nosotros identifiquemos y tengamos el discernimiento y digamos, ya sé por qué lado, qué es lo que me quiere hablar. Porque hoy en día, bueno, hablando y le hablan a uno de que Jesucristo, hablando de doctrinas erradas, Jesucristo no es Dios, y le hablan a uno de Jehová y de Jehová y de Jehová, pero cuando los discípulos estuvieron y predicaron la palabra del Señor en la iglesia primitiva, los discípulos siempre hablaron de Jesucristo. Los discípulos siempre hablaron y hablaron del Hijo de Dios, de que debían aceptarlo, y todo eso nosotros debemos no solamente sabemos que lo entendemos, sino que también sepamos llevar el mensaje de la palabra del Señor, también sepamos nosotros hablar y decirle a la gente, decirle al mundo que necesitan de Jesucristo, que necesitan del Salvador, que necesitan del Redentor, cuando hay muchas cosas que han salido, muchas doctrinas o no doctrinas en secta, o cosas como Nueva Era, que han cogido fuerza y se han diversificado, y la gente ya habla, y la gente habla. A mí me llama la atención de que hablan con propiedad. Y cuando digo hablan con propiedad, es que hablan una mentira como si fuera cierta. O sea, el que lo escucha hablar por primera vez dice, es que esto tiene la verdad, porque se me habla con una seguridad. Y nosotros que tenemos la verdad, que tenemos a Jesucristo, porque el Señor, cuando hablo de Jesucristo, el Señor es la verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, a veces o en ocasiones o en algún momento de duda, hablamos la verdad como si no fuera la verdad. O sea, la hablamos con timidez, la hablamos como que, ¿qué tal que hable? ¿Quién sabe cómo me respondan? ¿Quién sabe? Y entonces la hablamos con inseguridad, y la persona capta y se da cuenta de eso y dice, esta persona no cree ni siquiera en lo que me está diciendo, porque hay inseguridad, porque dice. Y entonces por eso es que a veces nos rechazan la palabra del Señor, porque aún nosotros en nuestra forma de hablar somos incrédulos. Aunque lo creamos, estamos hablando con inseguridad. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere colocar esa inseguridad. Y como lo decía hace un momento, cuando nosotros no hablamos, el enemigo habla con propiedad. Cuando nosotros tenemos duda, el enemigo no duda. El enemigo alguien decía que cuando se repite una mentira y se repite en muchas ocasiones con seguridad, la gente llega a pensar que eso es la verdad.
Y la palabra del Señor dice que llegaría un tiempo que a lo malo le dirían bueno y a lo bueno malo. A lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hemos llegado a ese tiempo. Hace muchos años llegamos a ese tiempo en el cual cuando nosotros hablamos y queremos hablar de la verdad, la gente dice, están equivocados, mire esto es lo que está hablando en pleno... en la era digital, mire lo que está hablando. Y no, nosotros debemos hablar y debemos hablar con autoridad y con propiedad, porque es la palabra del Señor, porque es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y cuando nosotros hablamos la palabra del Señor con autoridad y creyéndole al Señor, el Señor nos respalda. Y el Señor, mire que en alguna ocasión estamos hablando y bueno, yo lo digo, me preguntaron y me preguntaron una pareja de esposos y entonces me hicieron una pregunta, y de verdad que una pregunta de la palabra del Señor. Yo les dije y les empecé a hablar, les empecé a compartir, y cuando me di cuenta veía que el Señor estaba de acuerdo a la palabra del Señor, y le decía a la esposa, ¿se dan cuenta que así es la palabra del Señor? Y ella decía, no, es que así no es. Y entonces yo dije, bueno, yo hablo acá la palabra y les comparto, o sea, lo que es la palabra del Señor. A veces les hablé, les compartí, y la palabra del Señor hace la obra que tiene que hacer. Lo que sí entendemos y sabemos que la palabra del Señor no regresa vacía, sino hace la obra para lo cual fue enviada. Así que el apóstol Pablo, vamos a estar mirando en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. 1 Corintios 15, 32. Y es cuando el apóstol Pablo dice, si no hubiera hombre, 15:32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El apóstol Pablo está diciendo, es que si no hay resurrección, entonces ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el sentido? Dice el apóstol Pablo, entonces si la gente piensa de esa forma, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Pero lógicamente él les estaba hablando a la iglesia de Corinto, a los corintios, que realmente estaban equivocados y que todo no termina acá, y que esto que estamos nosotros viviendo y el tiempo que pasamos sobre la tierra es un parpadeo en la eternidad, y por eso debemos nosotros aprovechar este tiempo. Si nosotros un día, cuando estemos en la eternidad y nos damos cuenta de lo que pasó y lo que hicimos acá en la tierra y lo que buscamos del Señor y le servimos al Señor, vamos a decir, pero yo por qué no le serví más, yo por qué no me comprometí más, yo por qué no lo busqué, lo obedecí. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de qué realmente es lo importante en la eternidad. Que esto que nosotros conocemos, que lo que nosotros hacemos por la obra del Señor, que lo que nosotros busquemos, que lo que nosotros engrandezcamos en nombre del Señor, eso es eterno. O sea, lo otro, lo material y todo, lo que hagamos acá en la tierra se queda acá, es pasajero. Pero lo eterno es lo que nosotros hagamos para el Señor, lo que hagamos por la obra del Señor. Así que el apóstol Pablo le decía, si no hay resurrección de muertos, entonces ¿cuál es la finalidad? No tiene sentido. Como quien dice, y el Señor Jesucristo les dice, generación, ¿a quién les dijo? A los fariseos, generación de víboras, ¿cómo escaparán del infierno? ¿Cómo escaparán de la ira venidera? En Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. El que no se halló escrito en el libro de la vida. Alguien puede pensar, o alguien tal vez despistado, dice, ¿cómo así? Es que hay un libro de la vida, no, hasta ahora lo escucho, no sabía. Entonces, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 21:8 dice que nos habla de la muerte segunda. Cuando nosotros nacemos, tenemos nacemos por primera vez, nacimiento. Y cuando aceptamos al Señor Jesucristo, tenemos un segundo nacimiento, que es el nacimiento en el Espíritu. Recordemos que esa fue la pregunta que le hizo Nicodemo al Señor Jesucristo. Maestro, ¿cómo hago para
nacer de nuevo. Y el Señor Jesucristo, yo usted siendo maestro, rabino, un rabí me viene a preguntar a mí, que no sabe, que no conoce. Y, o sea, ¿de qué me está hablando acá la palabra del Señor? De que una persona que muere, que una persona que nace una sola vez, muere dos veces. Tiene dos muertes: la muerte física, cuando el cuerpo muere, y la muerte espiritual, que es la segunda muerte, de la cual nos habla el libro Apocalipsis. La segunda muerte. Pero cuando una persona nace dos veces, nace físicamente y nace espiritualmente, muere una sola vez, que es la muerte del cuerpo. Pero la muerte del cuerpo no significa la muerte del alma. Y por eso lo decían. Hay gente que dice y se pega de algunos versículos aislados, como el alma que pecare, esta morirá. Nos habla, ¿de qué está hablando ahí? De muerte espiritual. Más no de que cuando la persona muere, el alma queda ahí y no vuelve a saber nada. No, es una interpretación. No podemos sacar un versículo y aislarlo de toda la palabra del Señor. De ahí han salido los errores, las malas interpretaciones. Cuando alguien dice que las transfusiones de sangre son pecado, que eso es lo que oye la palabra del Señor, no, son malas interpretaciones de la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor dice que no debemos comer sangre, nos habla de exactamente de alimentos. O sea, totalmente, por eso debemos nosotros escudriñar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es su propia intérprete. Y vamos a mirar Juan capítulo 3, versículo 18. Ya estamos terminando, y dice Juan 3, 18. Este versículo lo leímos en el devocional, y dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿A qué se refiere esto? A los que rechazan la gracia de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios ya han sido condenados, pero los que creen en el Señor Jesucristo ya no son condenados. Y dice la palabra del Señor, dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, cuando a alguien le llega la luz, cuando uno le habla del Señor, alguien le habla de Jesucristo y la persona lo rechaza, la luz llegó a esa vida, la luz llegó a esa familia, pero esa familia y esa persona amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque querían seguir viviendo en lo mismo, porque no querían obedecer, porque rechazaron la gracia del Señor. ¿Quiénes rechazaron la gracia del Señor? Recordemos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay dos ladrones, uno a cada lado. No hay ni un ladrón bueno ni un ladrón malo, ambos eran ladrones representando la humanidad. El Señor Jesucristo estaba en la mitad. El Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Y la humanidad tiene la facultad y tiene el libre albedrío de aceptarlo o rechazarlo. Un ladrón le dijo: si usted de verdad Dios, bájese de ahí, bájenos a nosotros de acá. Y el otro ladrón le dijo: mire, nosotros estamos acá porque hemos hecho algo malo. Pero refiriéndose al Señor, dice: ¿este qué mal ha hecho? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Uno rechazó la salvación y el otro la aceptó. Eso sucede todos los días, constantemente acá en la tierra. La salvación está en medio de nosotros. Y dice la palabra del Señor que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido, no hay doctrina de reencarnación ni eso y lo otro. Que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y terminamos con 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1. Primera de Corintios 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1, dice la palabra del Señor. Dice 2 de Corintios 5:1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, no una casa hecha de manos, no una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y el versículo 8 dice: pero confiamos, y qué más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. El apóstol Pablo nos está diciendo que cuando hoy en día el Señor Jesucristo ya vino, cuando nosotros, un hijo de Dios, está ausente del cuerpo, está presente en el Señor. O sea que es instantáneo, estamos en la presencia del Señor. Y por eso el Señor Jesucristo, ya cuando hablaba no hablaba de la muerte, sino hablaba del sueño. Porque para nosotros
no estamos muertos para el Señor, estamos durmiendo. Y por eso el Señor dice que somos, que la muerte de sus santos, somos, que para el Señor es estimada la muerte de sus santos. Gloria al Señor. Así que para contarle a la gente, a la humanidad, que puedan escapar del fuego del infierno, escapar es aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que le invito a que se coloque sobre sus pies y vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, vamos a darle gracias al Señor por lo que hace y sigue haciendo en cada uno de nosotros, y para que el Señor siga haciendo su obra en las personas que nos rodean, en nuestras familias, para que el Espíritu Santo sea revelando y sea mostrando todo aquello que tenga que mostrar, para que muchas personas y de nuestra familia sean salvas y acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, Dios mío, Señor, he predicado tu palabra, he predicado esta palabra de poder, esta palabra de bendición, Señor, esta palabra que nos fortalece y nos ayuda a avanzar y a seguir adelante, Señor. Te damos a ti toda la adoración, Señor. Te damos a ti toda la exaltación. Gracias, Dios mío, Señor, por esta palabra que nos da fortaleza, que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Quita todo pensamiento que no sea tuyo de nosotros, Señor. Quita todo pensamiento de derrota. Quita todo pensamiento de temor. Quita todo pensamiento que quiera afligirnos, que quiera, Dios mío, Señor, quitarnos la esperanza, Dios de la gloria. Ayúdanos, Dios mío, a avanzar con pasos firmes, a fundamentarnos cada día más en tu palabra, Señor, a fundamentarnos cada día más, Dios mío, Señor, en la fe y en la fe en tu palabra, Señor, porque creemos en ti, creemos en tus promesas, creemos, Dios mío, Señor, que un día muy pronto, Señor, estaremos contigo, Señor de la gloria, porque tú lo has prometido, Señor, porque tú, Dios mío, Señor, quieres lo mejor para tu pueblo, para tus hijos. Te pedimos, Dios mío, en esta hora, que todo lo que hagamos, realicemos, emprendamos, todo nos salga bien, Señor. Te colocamos todo en tu presencia, Señor. Bendice la obra de nuestras manos, Dios de la gloria. Te pedimos, Dios mío, Señor, que nos ayudes en las diferentes situaciones, en las diferentes dificultades, Dios mío, Señor, para avanzar, para seguir adelante. Declaramos inoperante todo plan de las tinieblas, todo plan que el diablo tenga en contra de nosotros, en contra de nuestras familias, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros trabajos, de nuestra salud. Todo lo declaramos inoperante en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Dios mío, Señor, por esta palabra, Señor. Y esta palabra me habla de que debemos santificarnos cada día más. Y esta palabra nos habla y me habla de que debemos confiar en tu palabra, de que debemos tener obediencia a ti, Señor. Porque queremos, Dios mío, Señor, acercarnos cada día más a ti. Porque queremos, Dios mío, Señor, honrarte. Porque queremos, Dios mío, Señor, que tú hagas tu voluntad en nosotros, que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, que tú hagas tu voluntad en nuestras familias, que tú hagas, Dios mío, Señor, tu voluntad en todo lo que nosotros hagamos, realicemos y emprendamos, Señor. Que seamos instrumentos de poder, que seamos instrumentos útiles en tus manos, Señor. Que seamos instrumentos, Dios mío, Señor, para que otras personas te conozcan, que demos buen testimonio, Señor. Que a los que no han querido creer a tu palabra, Señor, crean a los milagros. Que tu palabra haya respaldada con milagros, Señor, con prodigios. Te lo pedimos en esta hora. Te lo pedimos, oh Rey de la gloria, oh Dios mío, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que seas derramando, Señor. En esta mañana, Dios mío, Señor, te pido que seas derramando, Señor, ese aceite de la unción, ese aceite fresco, Dios mío, Señor. Yo te lo pido para todos los que nos encontramos, a todos los que se encuentran en este lugar, Señor. Derrama ese aceite que restaura. Derrama ese aceite, Dios mío, Señor, que no consume, sino que quema todo lo que tiene que quemar en nosotros, Señor. Derrama ese aceite, Señor, y ese fuego tuyo, Señor, ese fuego tuyo, Señor, que queme todo lo que tenga que quemar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Purifícanos, Señor, purifícanos, Señor, purifícanos, te lo pedimos en esta hora, Dios de la gloria, porque el fuego tuyo es diferente, Señor, porque el fuego tuyo restaura. Y yo te pido, Señor, que restaure las vidas, que restaure los corazones, Señor, que si hay raíces de amargura,
tú las quites, Señor. Sana toda herida, Dios de la gloria. Sana toda herida en la juventud, Señor. Sana toda herida, Dios de la gloria, te lo pedimos en esta hora, Señor. Quita, Dios mío, Señor, todo pensamiento negativo. Quita todo pensamiento, Señor, contrario a tu voluntad. Haz tu obra, haz tu voluntad, Dios mío, Señor, en tus hijos, en tu pueblo, en cada uno de nosotros, Señor. Trae paz, Señor. Trae libertad, Dios de la gloria. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Trae esa paz, Dios mío, Señor. Quita toda ira, Dios mío, Señor. Quita toda confusión, toda falta de paz, Dios de la gloria. Quítalo, Señor. Te lo pedimos en esta hora porque queremos salir renovados, porque queremos salir transformados con tu presencia, Dios de la gloria. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús, te damos en esta hora. Restaura, Señor, y sigue haciendo la obra. Que esa unción restauradora llegue a cada hogar, Señor, a cada familia, ya a cada trabajo, y sea restaurando lo que tengas que restaurar, Señor. Y queremos seguir dando testimonio y estamos, Señor, agradecidos con lo que siga haciendo en nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso nuevamente al Señor por todo lo que el Señor sigue haciendo en nosotros. Gloria a Dios.